Le invito a hacer algo. Vamos a detenernos en nuestro estudio habitual que estamos desarrollando y vamos a hacer algo especial. Estamos en esta semana de Navidad y me gustaría estudiar este tema. Hoy he denominado el motivo de las fiestas a este estudio que quiero compartir con usted. Vamos a estudiar Lucas capítulo 2 y Mateo capítulo 2 para enfocarnos en cuál es el verdadero motivo de la Navidad. ¿Sabe qué? Es muy fácil entrar en la rutina de comprar regalos, preparar comida para la familia, decorar la casa, para finalmente después celebrar la Navidad el 25. Pero hay personas que no se percibieron de la primer Navidad. ¿Sabe qué? Me llama la atención que hay personas que aún en la actualidad no perciben también esto. Son el mismo tipo de personas. De la misma manera que ellos experimentaron la primera Navidad, son el mismo tipo de personas que la experimentan en la actualidad. Siguen el patrón bíblico. Entonces, en manera temática, analicemos a esas personas que se han perdido la primera Navidad y las que aún en la actualidad se la están perdiendo. Luego, vamos a ver qué es lo que lleva a que uno experimente, disfrute y celebre todo lo que la Navidad representa. Veamos a tres tipos de personas que se pierden la Navidad. ¿Quiénes son aquellos que se pierden la Navidad? Tome nota, porque es posible que se encuentre a sí mismo en una de estas categorías. El primer tipo de personas que se perdió la primera Navidad y que aún en la actualidad se la pierde, es la persona preocupada. Fíjese por favor conmigo en Lucas capítulo 2, vamos a leer versículos 1 al 4, que comienza con un versículo muy familiar. Dice así la Biblia: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Fíjese, por favor, en las palabras del versículo 4. Generalmente las leemos sin siquiera ponernos a pensar. Reconozca el hecho que dependiendo en el linaje, si hubiera habido un rey en esa época, el heredero legal al trono hubiera sido José. Desde luego, el trono había sido dejado de lado y José era un simple carpintero en vez de un rey. Pero sigamos. Lucas, capítulo 2, versículos 5 al 7, quiero leer ahora en este momento, dice así: para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, sé que probablemente esté pensando que me la voy a agarrar con el pobre empleado del mesón. No necesariamente. Si bien él representa al tipo de persona que se perdió la Navidad porque nunca reconoció lo que estaba sucediendo. En ese mismo día había sido profetizado siglos atrás y golpearon en su puerta, pero él no tuvo ni tiempo ni lugar. Ahora, no vamos a hacer leña del árbol caído, no. Se trata de un día muy ocupado. Todo el mundo tenía que regresar a sus hogares para registrarse en el censo. Su posada seguramente estaba repleta, hasta es posible que hubiera personas durmiendo en el suelo. Probablemente él fue suficientemente generoso como para indicarles dónde había un establo, ese establo en el cual el bebé nacería. Sin embargo, este hombre representa a una clase de personas que aún en la actualidad, si Jesús golpeara su puerta, ellos dirían: no hay ni lugar ni tiempo en esta temporada para ti. Ahora, seamos honestos con nosotros mismos. Supongamos por un momento que Jesucristo, el 25 de diciembre, golpea la puerta de su casa y le dice: quiero pasar el día con usted. Creo que muchos de nosotros responderíamos: a ver,
déjeme ver la agenda. A esta hora comemos, a esta hora vamos a abrir los regalos, a esta hora dormimos la siesta, etcétera, etcétera, etcétera. Sé que nos podemos ir a los extremos, pero haga un alto y piense por un momento. A mí me encantan las fiestas, me encanta abrir regalos y dar regalos a otros. Se trata de uno de los periodos del año que más me gustan. Pero quiero ser claro y crear la siguiente pregunta en su mente. ¿Vamos a pasar la Navidad sin darle tiempo alguno a Cristo? ¿A dónde está Él en su agenda para la fiesta? El 25 de diciembre, ¿aparece el nombre de Cristo allí en su agenda? Quizás usted y yo nos veamos reflejados en este hombre que atendía la posada en la cual no se halló lugar para el Mesías. Estamos muy ocupados, muy preocupados y no tenemos ni tiempo ni lugar. El mesonero fue una persona que se perdió la primer Navidad. Este tipo de personas, aún en la actualidad, se pierde la Navidad. Usted tal vez haya escuchado la historia de una pareja que se encontraba en la ciudad de Boston haciendo una fiesta muy linda para su pequeño hijo. Ellos invitaron a todos sus amiguitos, a los vecinos y familiares, para que acudan a esta fiesta celebrada en su palacete. Las mucamas atendían a los invitados y se llevaban sus abrigos a la habitación de arriba y los dejaban en la cama. Todo el mundo estaba celebrando hasta que alguien dijo: ¿A dónde está el pequeño cumpleañero? La pareja comenzó a desesperarse, subió la escalera raudamente y luego de buscar y buscar, descubrieron que su hijo estaba entre todos los abrigos allí en la cama. Estaban tan ocupados celebrando que se perdieron el propósito de la celebración. Nosotros aún hacemos lo mismo. Pero el segundo tipo de personas que se perdió la primer Navidad y que aún se la pierde hoy es la persona rebelde. Están los muy ocupados, pero también están los rebeldes. Mire conmigo Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Allí leemos: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oh, al escuchar esto, seguramente la sangre de Herodes se congeló. Pero continuemos con el versículo 3. Dice así la Biblia: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Herodoto y otros historiadores nos cuentan qué tipo de persona era Herodes. Él se había apropiado del título Rey de los Judíos. Él se había creado este título porque había sido asignado como gobernador de Palestina. Para asegurarse que los judíos lo siguieran, se casó con Miriam, una mujer judía, esperando que su alianza creara algún tipo de lealtad entre los gentiles, su persona y la nación judía. Herodes hizo muchas cosas para los judíos. De hecho, la historia registra que en un periodo de problemas económicos, él decidió devolverles el dinero de los impuestos. Él también construyó edificios, rutas y puentes. Desarrolló el programa atlético de la ciudad y apoyó el sistema educativo que pasó a ser financiado por él. Sin embargo, Herodes estaba lleno de celos del título Rey de los Judíos. Estaba tan celoso, de hecho, que un día mató a su cuñado, el sumo sacerdote, temiendo que éste algún día le quitara el puesto. Herodes también ordenó que ejecutaran a su propia esposa y hasta mató a 3 de sus propios hijos. De hecho, 5 días antes de morir, él mató a su tercer hijo para que éste no reinara, ya que no quería que nadie tuviera el título de Rey de los Judíos una vez que él muriera. Josefo también nos dice que cuando Herodes sabía que su muerte era inminente, ordenó la captura de más de 70 ciudadanos de Palestina y los puso en la cárcel. Él mandó a los verdugos que el día de su muerte estos ciudadanos de bien fueran ejecutados para asegurarse de que habría duelo en Jerusalén. Herodes era un hombre sediento de poder y muy celoso.
Uno solo se puede imaginar lo que habrá pasado por su cabeza cuando este grupo de magos llegaron del oriente con todo el esplendor y preguntaron: ¿a dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Se imagina esto? En la mente de Herodes, nadie sería rey sino solo él. Él se perdió la primera Navidad. La gente sigue perdiéndose la Navidad en la actualidad porque tiene el mismo modo de pensar. Ningún otro va a ser rey, sino solo yo. Nadie va a ocupar mi trono, nadie va a decir qué hacer en mi vida, sino solo yo. Como resultado, estas personas se perdieron al Rey de la Navidad, el Señor Jesucristo. Hay una tercer clase de personas que se perdieron la Navidad en ese entonces y se la pierden en la actualidad. No solo los rebeldes y los que no tienen tiempo para nada, sino que los religiosos también se perdieron la Navidad. Acompáñeme. Mire nuevamente Mateo capítulo 2, versículos 4 al 6. Después que Herodes escuchó el anuncio del nacimiento de Jesús, se juntó con los líderes religiosos. Y dice la Biblia allí: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Hasta ahí la porción de la Biblia. Lo que más me impactó al estudiar este pasaje fue el hecho de que Herodes escuchó de los magos, quienes probablemente habían visto la gloria, la Shekinah de Dios al hablar de la estrella, y ellos probablemente habían viajado por más de 2 años y llegaron y anunciaron el rey de los judíos que ha nacido. Entonces Herodes luego llamó a los líderes religiosos y dijo: ahora, díganme dónde nacerá. Ellos le respondieron: oh, sabemos exactamente dónde, Belén de Judea, ya que los profetas dijeron eso. Pero ninguno de ellos siguió a los magos a ver si Cristo realmente había nacido. ¿Se imagina usted enterarse por medio de un anuncio que Cristo vino y que se puede saber dónde había nacido, pero no haber ido a verlo? Yo pienso que la razón fue porque estos hombres estaban demasiado ocupados con su religión. Si usted les hubiera preguntado: ¿no van a tomarse el tiempo de ver al Cristo?, la respuesta de ellos hubiera sido: nosotros tenemos nuestra sinagoga, tenemos nuestras actividades, tenemos toda la pompa, tenemos nuestro sistema religioso, no tenemos tiempo. Estos líderes religiosos eran tan religiosos que no tenían razón para tomarse el tiempo para Jesucristo. Él había sido reemplazado por el sistema religioso que tenían. Lo mismo sucede hoy en día. Créalo. La gente dice: yo fui bautizado, voy a una iglesia, tengo mis actividades, tengo mis necesidades. ¿Para qué necesito ver a Jesucristo? La gente dice eso. Yo creo que en el día de hoy el grupo de personas más grande que se perderá la Navidad será la clase religiosa, que asistirá a una obra especial o se reunirá junto a algún árbol a cantar Noche de Paz o cualquier otra actividad. Pero este será el grupo más grande que se perderá el hecho de pasar tiempo con Jesucristo. Pero no quiero quedarme con este sabor amargo. Quiero pensar en aquellos que sí van a celebrar la Navidad. Antes de deprimirnos más y ver el cuarto tipo de personas que se perdió la Navidad, hablemos de aquellos que sí celebraron en aquel entonces y que van a celebrar ahora. Escuche, la primer clase de personas que celebran a Cristo son los que glorifican a Cristo. Mire lo que dice Lucas capítulo 2 versículos 8 al 19. Me encanta esta parte. Escuche bien, lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios, Lucas 2:8.
Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: «No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre». Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: «Pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado». Vinieron pues apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Fíjese ahora, por favor, el versículo 20, dice: «Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho». Ahora, la casta religiosa se perdería por completo la Navidad. Ellos jamás se tomarían el tiempo de observar, ni siquiera por curiosidad. Ellos se habían memorizado las Escrituras, pero no les importaba el Cristo del cual las Escrituras profetizaban. Sin embargo, este grupo de pastores eran despreciados por los religiosos. Se trataba de un grupo de personas sin educación. De hecho, se los consideraba religiosamente impuros. Jamás podrían entrar a la sinagoga porque se ocupaban de las bestias que luego serían sacrificadas. Los pastores se encontraban en el escalón más bajo de la escalera social. La razón por la cual esto me gusta es porque, a pesar de que estos pastores no son personas educadas y eran considerados impuros, ¿a quiénes viene Dios a darle el anuncio? ¿A los religiosos? ¿A los eruditos? ¿A los que están siempre en la sinagoga? No. Dios le da el anuncio del nacimiento de Cristo a este grupo de pastores. La palabra glorificar proviene de la palabra griega doxa, que comenzó significando tener la opinión y luego, con los siglos, se transformó en tener una buena opinión o tener la opinión adecuada. Ya en los tiempos del apóstol Pablo, la palabra doxa significaba glorificar a Dios, o sea, tener la opinión más alta posible de Él. Cuando estos pastores escucharon el anuncio y luego vieron al niño, glorificaron a Dios. En otras palabras, en sus mentes, los faltos de educación, estas mentes simples que estaban tan abiertos a recibir las nuevas, tenían un pensar elevado, una opinión sublime de Dios. Las personas de aquel entonces y el individuo en la actualidad que sabe cómo celebrar la Navidad es aquella persona que tiene una opinión elevada de la gloria de Dios y le honra de esa manera. La segunda clase de gente que celebra la Navidad son los que se toman el tiempo de adorar a Cristo. Mire Mateo 2:7 lo que dice. Dice así: «Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella». Ahora, sabemos por lo que dice la Escritura y lo que nos dice también la historia, que a los magos les llevó 2 años llegar. Así que Jesús ya tendría unos 2 años de edad. Sabemos por el decreto de Herodes que éste mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, como dice Mateo 2:16. A estos hombres le tomó probablemente 2 años llegar desde Persia hasta Palestina. Pero continuemos ahora con Mateo 2:8 al 11. Fíjese en el versículo 11. Los magos encontraron a Jesús ya no en su establo, sino en su casa. Dice así la Biblia: «Y enviándolos a Belén, dijo:
Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Hasta ahí la porción de la palabra por ahora. Tal vez usted recuerde de uno de los programas previos el significado de cada uno de estos regalos. El oro, desde luego, tiene que ver con su deidad y que ese fue el primer regalo. Ahora sabemos que los magos eran autoridades persas. De hecho, y usted recordará que Daniel era uno de los llamados magos, era un hombre sabio. Y estos hombres se los conocía en Persia y en Babilonia como los hacedores de reyes. Ellos mismos no eran reyes, sino que eran hacedores de reyes. Cualquier heredero al trono pasaría por la tutela de uno de estos magos. Los magos instruían a los futuros reyes en las ciencias, matemáticas, arquitectura y todas las artes de aquella época. Luego, una vez que los magos daban el visto bueno, el rey podía ser coronado. Sáquese de la mente la imagen de que fueron 3 los magos que fueron a ver a Cristo. Es posible que hayan sido al menos 50 o 100 llegando en todo su esplendor. Lo suficiente como para turbar a la ciudad de Jerusalén, tal como dice el texto. Se trataba de hombres extremadamente ricos, así que es posible que los siguiera una caravana de siervos con los regalos y algunos soldados para protegerlos en el largo viaje. Este convoy llegó a Palestina preguntando por el niño. Imagínese la escena cuando finalmente lo encontraron. Llegaron a la casa, golpearon la puerta, con una fila de personas de más de 100 metros, los vecinos deben haber sacado la cabeza por la ventana para ver qué era lo que estaba sucediendo. Finalmente, quizás María atendió la puerta y se encontró con toda esta realeza y riqueza de estos persas. Ellos preguntaron por el niño. A esta altura María probablemente estaba confundida. No obstante, busca al niño Jesús y lo trae a la puerta de entrada. Estos hombres inmediatamente, tal vez 100 de ellos, se postraron y lo adoraron. ¿Sabe qué están haciendo estos hombres? Son los hacedores de reyes. Están en el proceso de coronación, están declarando, Él es el Rey. También es interesante que Jesús no fue instruido por estos hombres, no fue entrenado por ellos. Sin la instrucción y tutela de ellos, dijeron, este niño es el heredero al trono. Ahora, adoración significa reconocer su valor. Es la palabra hermana de doxa o gloria. Estos hombres están adorando en la calle y declarando el valor de este pequeño. Me encantaría saber qué estaba haciendo Jesús. Nunca conocí a un niño de 2 años que se quedara quieto. Mis hijos hubieran estado mirando a los camellos y tocando todo por todos lados. Imagínese esta escena mientras estos hombres reconocían la deidad de Jesucristo. Ellos celebraron en ese momento y para celebrar esto, hoy debemos glorificar y adorarle. Pero la tercer clase de personas que celebran la Navidad son los que aman a Cristo. No nos vamos a hacer el tiempo para estudiar la Escritura en cuanto a este punto, pero estas son personas que aman a Cristo. Los que celebran la Navidad son los que le glorifican, le adoran y le aman. Hay 2 personajes anónimos en esta narración. Los descubrimos al leer Lucas 2, 21 al 38. Se trata de Simeón y Ana. Simeón y Ana estuvieron orando y ayunando y esperando por el niño. Dios, por medio de una revelación, les hizo saber que Jesús vendría antes que ellos murieran. Cuando Él finalmente vino, Dios se aseguró de que estas 2 personas se enteraran.
Cuando ellos escucharon las noticias, se llenaron de gozo y comenzaron a contarle a todos de su amor por este niño. No pude dejar de pensar, al ver esto, que hay otro tipo de individuo que sabe cómo celebrar la Navidad. Es aquella persona que tiene en su corazón un amor por Jesucristo. Le pregunto ahora, ¿ama usted a Cristo? ¿Provee ese amor, esa adoración, la base para apreciar y celebrar su venida a este mundo? ¿Lo está haciendo? Déjeme concluir ahora. Durante la Navidad uno piensa generalmente en regalos, pero el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 9:15 de esta manera, acerca de Jesucristo, que es un don inefable, o para decirlo de otra manera, un regalo indescriptible. Lo más frustrante para un pastor cuando tiene que dar un mensaje de Navidad, y realmente es muy frustrante para mí, créalo, es ir a esta fabulosa historia e intentar describirla, tratar de involucrar a todos en lo que sucedió. Esto es frustrante porque la Biblia misma dice que uno no puede describirlo. Es un don inefable, indescriptible. Tal vez usted recuerde que hace algunos años Richard Burton le regaló a Elizabeth Taylor el diamante más grande y más caro que jamás se entregó a alguien, con excepción de algún rey. Espero que ella lo haya disfrutado y apreciado. En ese momento, todos los diarios del mundo difundieron el peso, el valor, el tamaño y el color de este diamante. ¿Sabe? No hay regalo que el hombre pueda hacer que no se pueda describir. Sin embargo, Jesucristo, el regalo del Padre a la humanidad, es indescriptible. Jesucristo dejó su gloria para darnos gloria. Él tomó un cuerpo terrenal y una madre terrenal para que nosotros podamos tener un cuerpo glorificado y un Padre celestial. Él ocupó un establo para que nosotros un día podamos ocupar un lugar en el cielo. Él fue perseguido por Herodes para poder librarnos del cazador de almas, Satanás. Él se hizo pobre para hacernos ricos. Él nació para morir, para que nosotros podamos nacer de nuevo y no morir nunca más. No podemos describir este regalo. Todo lo que podemos hacer es glorificar, adorar y amarle. Por eso, hagamos que esta Navidad sea así.